El Sindicato de Inquilinas de Madrid llevó a cabo una masiva protesta en el centro de la capital este domingo para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas urgentes para enfrentar la crisis de la vivienda en España. Sus principales exigencias incluyen la regulación de los precios del alquiler en las áreas con mayor presión y la destitución inmediata de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien acusan de estar ausente en la gestión del problema. Además, el sindicato amenaza con lanzar una huelga generalizada de alquileres, lo que sería la primera en la historia del país. Como era de prever, Podemos acudió en masa a la manifestación. De hecho, por su comportamiento, parecía que habían sido los organizadores. Llegaron con todo el equipamiento, globos, pancartas y carteles, todos con el nombre de Podemos en letras grandes, buscando visibilidad para terminar de opacar a Yolanda Díaz y Sumar. Para ellos, la protesta era el escenario ideal, o al menos eso creían. Lo que no anticipaban era que la gente les recordaría que son parte del gobierno de España y que, de hecho, figuras como Ione Belarra e Irene Montero fueron ministras durante los últimos 4 años en el ejecutivo de Pedro Sánchez. Es decir, también son corresponsables del problema de la vivienda que aqueja al país. El choque con la realidad fue monumental. Los líderes de Podemos, como Isa Serra e Ione Belarra, fueron recibidos con abucheos y gritos de vergüenza. Trataron de encubrirlo con su consigna habitual de «sí se puede», pero ni siquiera eso logró acallar las protestas, que se hacían cada vez más intensas. El bochorno fue colosal, como era de esperar, se viralizó rápidamente en las redes sociales. Que te abucheen ya es humillante, pero que lo hagan tus propios simpatizantes es el colmo. Te dejamos con las imágenes, pero antes, no olvides suscribirte y dar un like. Ese pequeño gesto ayudará a que este vídeo llegue a muchos más españoles. La manifestación de ayer en Madrid por la crisis de la vivienda ha marcado un antes y un después en la lucha por el derecho a un hogar digno en España. Desde las primeras horas del día, miles de personas comenzaron a concentrarse en Atocha, con pancartas que denunciaban la especulación inmobiliaria, los desahucios y el abuso de los propietarios que, año tras año, han incrementado los precios de los alquileres hasta niveles insoportables. Según cifras de la delegación del gobierno, más de 22,000 personas asistieron a la movilización, convirtiéndola en una de las protestas más multitudinarias de los últimos tiempos en la capital. Bajo el lema «Se acabó. Bajaremos los alquileres», los manifestantes recorrieron las principales calles de la ciudad, avanzando por el Paseo del Prado hasta llegar a la Gran Vía, donde se hicieron oír las demandas de una ciudadanía cansada de la falta de medidas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda. El problema de la vivienda en España no es nuevo, pero se ha agravado de forma alarmante en los últimos años. Los datos son contundentes. El precio medio del alquiler ha aumentado un 30% en las principales ciudades del país, como Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que los salarios apenas han experimentado un crecimiento. Esto ha creado una situación insostenible para millones de personas, que ven como una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina únicamente a pagar el alquiler, dejando poco margen para otros gastos básicos. Además, la pandemia de COVID-19 exacerbó aún más esta crisis, con muchas familias que, tras perder sus empleos o ver reducidos sus ingresos, se vieron al borde del desahucio. La manifestación de ayer fue organizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, un colectivo que lleva años luchando por los derechos de los arrendatarios y que ha sido especialmente vocal en sus críticas a las políticas gubernamentales. Las demandas principales de los manifestantes incluyen la regulación de los precios del alquiler en las llamadas zonas tensionadas, donde los precios han subido de manera descontrolada debido a la especulación inmobiliaria y la proliferación de viviendas turísticas.
También exigieron la dimisión inmediata de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien acusan de inacción ante una crisis que afecta a millones de ciudadanos. Uno de los momentos más tensos de la manifestación ocurrió cuando la líder de Podemos, Ione Belarra, se dirigió al público. A pesar de que Belarra ha sido una de las figuras políticas que más ha insistido en la necesidad de regular los precios del alquiler y prohibir la compra de viviendas con fines especulativos, su presencia no fue bien recibida por los manifestantes. Los abucheos y gritos de vergüenza que recibió dejaron claro el descontento de la ciudadanía no solo con los partidos de derecha, sino también con aquellos que forman parte del actual gobierno de coalición. Y es que, para muchos de los manifestantes, la participación de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años los convierte en cómplices de la crisis habitacional que sufre el país. A pesar de los esfuerzos de Belarra por justificar las políticas de su partido y pedir la regulación inmediata del alquiler, sus palabras cayeron en saco roto. Los abucheos no cesaron en ningún momento y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Los manifestantes, que portaban pancartas en las que se leía PSOE y Podemos, cómplices de los rentistas, dejaron claro que no iban a aceptar excusas ni promesas vacías. Incluso el habitual cántico de "sí se puede", característico de las movilizaciones de Podemos, fue rápidamente silenciado por los gritos de desaprobación del público, que veía en esa consigna una burla a su situación. La manifestación también estuvo marcada por momentos de división entre los propios participantes. A la altura de Cibeles, un grupo de manifestantes decidió detenerse y sentarse en el suelo, en señal de protesta contra los políticos que consideran responsables de la crisis de la vivienda. "Nos sentamos contra los políticos", gritaban, mientras otro grupo extendía una pancarta frente al Ayuntamiento de Madrid, en la que se denunciaba el papel de los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, en la perpetuación de la especulación inmobiliaria. Este corte en la marcha generó tensiones entre los distintos sectores de la protesta, ya que mientras algunos manifestantes se sentaron en señal de desobediencia civil, otros querían continuar la marcha hasta su destino final. Uno de los temas más recurrentes durante la manifestación fue la crítica al modelo de vivienda turística, que ha desplazado a miles de familias de los centros urbanos y ha contribuido al aumento descontrolado de los precios. Los manifestantes exigieron una moratoria en la concesión de licencias para pisos turísticos y pidieron que se ponga fin a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión, que en los últimos años han adquirido miles de propiedades con el único fin de alquilarlas a precios desorbitados. Además, se mencionó la posibilidad de una huelga de alquileres como una medida de presión para que el gobierno tome cartas en el asunto. Esta huelga, que sería la primera de su tipo en la historia de España, implicaría que miles de inquilinos dejarían de pagar sus rentas de manera coordinada, lo que pondría en jaque al sistema inmobiliario y obligaría a las autoridades a intervenir. Aunque esta medida es vista por algunos como extrema, muchos de los manifestantes la consideraron necesaria ante la falta de respuestas por parte del gobierno. Otro aspecto relevante de la manifestación fue la participación de colectivos jóvenes, que se han visto especialmente afectados por la crisis de la vivienda. Con tasas de desempleo juvenil que superan el 30% en algunas regiones y salarios que en muchos casos no llegan a los 1,000 euros al mes, la posibilidad de acceder a una vivienda digna es prácticamente inexistente para gran parte de la juventud española. Esto ha llevado a muchos jóvenes a vivir con sus padres hasta bien entrada la treintena o a compartir pisos en condiciones precarias, lo que ha generado una sensación de frustración y desesperanza. Los testimonios de los manifestantes reflejaron esta realidad. María, una joven de 28 años que trabaja como camarera en Madrid, explicó cómo, a pesar de tener un empleo a tiempo completo, no puede permitirse vivir sola. "Pago 600 euros por una habitación en un piso compartido, y aún así me cuesta llegar a fin de mes. Si los precios siguen subiendo, no sé qué voy a hacer", relató. Casos como el de María son cada vez más comunes, y son precisamente estas situaciones las que motivaron a miles de personas a salir a las calles ayer. A medida que la manifestación avanzaba por las calles de Madrid, el ambiente se volvía cada vez más cargado de tensión. Las consignas contra el gobierno y los partidos políticos se intensificaban, y muchos de los asistentes mostraban su descontento no solo con el ejecutivo de Pedro Sánchez, sino también con los ayuntamientos y comunidades autónomas, a los que acusan de no hacer lo suficiente para frenar la especulación inmobiliaria y proteger a los inquilinos. Y así es como la manifestación de ayer ha dejado claro que la lucha por una vivienda digna no puede esperar ni un día más. Hemos visto cómo miles de personas se han unido, cómo las voces de los inquilinos han resonado con fuerza en las calles de Madrid,
y como el descontento ha alcanzado a aquellos que, hasta ahora, pensaban estar a salvo de las críticas. Pero esta batalla no termina aquí, y ahora más que nunca es el momento de seguir presionando, de no rendirse, de continuar exigiendo lo que por derecho nos pertenece. Si te indigna la especulación, si estás cansado de ver cómo suben los precios de los alquileres mientras los salarios se estancan, si crees que es hora de que los políticos dejen de mirar hacia otro lado, entonces únete a este movimiento. La lucha por una vivienda digna es de todos y cada uno de nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras juegan con nuestras vidas y nuestro futuro. Desde detrás del discurso, te invito a alzar la voz, a compartir este mensaje y a hacer que se escuche bien claro que no vamos a parar hasta que se haga justicia. Suscríbete a Detrás del Discurso si aún no lo has hecho, comparte este vídeo, por supuesto, déjanos tu like. Con tu apoyo, podemos llegar a más personas, podemos hacer que esta lucha se viralice, podemos transformar este movimiento en algo imparable. Juntos, podemos ser el cambio que este país necesita. El momento es ahora. Vamos a demostrar que sí se puede.